hermanos, que me siento un tanto incómodo aquí en este templo donde nos estamos reuniendo ya. Definitivamente no sé si es nerviosismo por estar aquí en este templo que no había predicado, no sé cuál sea. Sin embargo, pues aquí estamos para predicar la palabra de Dios. Saben ustedes, hermano, ya en forma breve se los voy a comentar así. Yo le doy muchas gracias a Dios porque de una forma o de otra Dios ha estado preparando siervos y predicadores en esta iglesia. Y no solamente predicadores, sino también mujeres que aman la obra de Dios. Sobre todo están en el servicio pleno de nuestro Señor y Dios. Estaba viendo, hermanos, algo. Desde por allá de lejos escuchábamos ahí predicadores y hermanos quienes han participado en este lugar, tomando precisamente el tiempo para predicar la palabra. Y gracias, hermano Abraham. Sí, hermano, está bien. A veces lo uso nada más de adorno, Abraham, porque después de todo, pues ni me acuerdo del agua que me dan, ¿verdad? No me acuerdo del agua que me dan, pero tomo gracias, hermano. Estaba viendo precisamente eso, hermano, que de lejos escuchaba precisamente a buenos predicadores, comenzando con el pastor Giovanni. He escuchado también a César. César, ¿estás aquí? No está. Está por allá. Está predicando. Estaba escuchando a César, al hermano Moisés también, hermanos, al hermano Eric también. Pues tenemos al hermano Abraham también, por eso ya es un hecho de que ya lo tengo en las manos por allá, ¿verdad? En la cruzada, juntamente con Fanny. Pero escuchando precisamente al hermano Miguel, no he escuchado al hermano predicar, pero creo que sí le da duro la predicación. Como coordinador, hermanos, de la cruzada Echando la Red, que su organización está precisamente ahí en Texas, me han dado precisamente, hermanos, tal vez la autoridad de buscar predicadores que vayan precisamente a las cruzadas. Y hermano Miguel Ángel, lo tengo entre ojos, hermano, ¿verdad? Lo tengo entre ojos. Hermanos, hay días, hermanos, muy importantes dentro de la fe cristiana. Por ejemplo, el Día del Niño es importante en nuestra congregación. El Día de las Mamás también. El Día de los Papás, que es lo más importante, ¿verdad?, en las celebraciones. No es cierto, ¿verdad? También están dentro de los eventos, hermanos, que se llevan a cabo en nuestras iglesias. Está el Día del Pastor también, es un hecho, ¿verdad? El día de Navidad, el Año Nuevo, todo eso son importantes, hermanos, dentro de nuestro círculo cristiano y dentro de nuestro círculo como iglesia. La Semana Santa, hermanos, la Semana Santa pues también. Y créame, hermanos, que en la Semana Santa recordamos precisamente ese tremendo sacrificio que Cristo Jesús hizo ahí en la cruz del Calvario. Eso tenemos que tenerlo siempre en nuestra mente. Siempre en nuestra mente, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque es la base precisamente de la fe cristiana, es la base de nuestra salvación y es la base de todo aquello que se llama cristiano o cristiana. Hermanos, cuando hablamos precisamente de la Semana Santa, estamos hablando precisamente, hermanos, del sacrificio de Cristo Jesús. Un sacrificio cruento, hermanos. Un sacrificio que hasta cierto punto llega a nuestro corazón como un dolor. Sobre todo, mis amados hermanos, cuando vemos allí la forma de cómo el Señor Jesús se entrega en cuerpo y alma para que el hombre se salve precisamente por la gracia de nuestro Dios. Dios es bueno, hermanos. No, pues no escuché nada, ¿verdad? Dios es bueno. Y la bondad de Dios, hermanos, se ha manifestado en todos los aspectos de nuestra vida
como creyentes en Cristo Jesús. Y ese sacrificio, hermanos, fue un sacrificio total, donde el Señor Jesús se entrega precisamente, hermanos, también de una forma total. Y ese mismo sacrificio, mis amados hermanos, nos lleva precisamente a buscar, a entender la realidad de nuestra fe como creyentes en Cristo Jesús. Por tal motivo, yo estaba precisamente buscando ahí en Mateo capítulo 21, hermanos, en el Evangelio de Mateo capítulo 21, y ahí es donde habla precisamente de este aspecto. Del versículo 1 hasta el versículo 11 es la base precisamente de mi predicación en esta tarde. Y dice precisamente así: mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Y el 2 dice: vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráigamelos. Y si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría, y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión, y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban. Y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hasta ahí nada más, hermanos. Muy bien. Precisamente, hermanos, hablando de la Semana Santa, es donde la congregación de los creyentes en Cristo Jesús precisamente hacen esa tremenda celebración, recordando la muerte, el sacrificio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Su entrada triunfal, mis amados hermanos, a la ciudad de Jerusalén, sobre un pollino, hablando precisamente del animal. El burro, hermano, pues es un burro, pero tiene diferentes nombres este animal. Es el burro, el asno, el jumento, ¿y qué más? Pues el borrico, así. Es algo sorprendente, mis amados hermanos, cómo es que la multitud gritaba en una forma audísona, hermanos: bendito el que viene en el nombre del Señor. La multitud lo alabó, le dio adoración al Señor. Al que venía montado sobre un pollino, la multitud le dio adoración, le dio alabanza, hermanos. Esa alabanza y ese grito de Hosana, Hosana, significa sencillamente, mis amados hermanos: Señor, por favor, sálvanos. Y esa palabra, esos gritos, sálvanos, mis amados hermanos, tiene una tremenda significancia en la vida de la gente quienes se acercan a Dios en estos tiempos. Ahí en Mateo capítulo 21, mis amados hermanos, versículo 9,
nos dice claramente: y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, perdón, esa es otra, ¿verdad? El versículo que el versículo 9. Dice el versículo 9: y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de Dios, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hermanos, existe aquí una incongruencia y hasta cierto punto entre la multitud. Esta multitud que gritaba: Hosana, Hosana, Señor, por favor, sálvanos. Esa misma gente, mis amados hermanos, dándole a Jesús la bienvenida, ellos mismos fueron los que le dieron la salida a Cristo Jesús de la ciudad, pero cargado con la cruz rumbo al Calvario. Es ahí donde vemos al Señor, mis amados hermanos, un amor fraterno, un amor tremendo hacia la multitud, un amor tremendo, mis amados hermanos, para el mundo completo, para el mundo entero. Y esta forma, mis amados hermanos, que Jesús hacía y deshacía las cosas, hermanos, con tal de que el hombre se salve, es la misma ocasión en que nosotros, mis amados hermanos, entendimos la realidad de Jesús y nos acercamos a Él con ese amor y con ese entusiasmo. Ciertamente, hermanos, el entrar Cristo Jesús a la ciudad triunfante, hermanos, fue precisamente así, de esa forma. Dios manifestándose a través de su Hijo este amor eterno. Y ahí en Juan capítulo 3, mis amados hermanos, versículo 16, ahí se manifiesta precisamente el amor eterno de nuestro Dios con aquel que se acerca a Jesús, recibiéndole con un corazón sincero. ¿Qué dice Juan 3:16? Lo sabemos de memoria. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Hermanos, la multitud estaba pero alborotada, hermanos, en el aspecto bueno, en el aspecto positivo. Sin embargo, aquí, hermanos, veo yo una incongruencia entre ellos, hermanos. Esos gritos de la multitud, Hosana, 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 se convierte después con decirle: crucifícale, crucifícale y danos a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Era un hombre inicuo, mis amados hermanos, un hombre ladrón, un hombre malo en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, la multitud, quien después pidió a Barrabás para que lo soltara, esa misma multitud pidieron que Jesús fuera crucificado. Hermanos, ¿qué significan los gritos de Hosana, Hosana? Ya se lo dije. Por favor, Señor, sálvanos. Dios no quiere, hermanos, en este caso, hombres como la multitud, quienes antes le habían dicho, habían pedido, hermanos, la crucifixión. Jesús, en este caso, mis amados hermanos, estaba buscando, hermanos, el medio para que el hombre se salve. El llegar a Jesús a Jerusalén no es porque él precisamente había tenido ese deseo, hermanos, sino que el Padre lo estaba conduciendo a Jerusalén para que él pudiera comenzar, hermanos, a llevar a cabo el sacrificio del hombre ahí en la cruz del Calvario. Dios quiere hijos, hermanos, con un pensamiento sincero, hermanos. No seamos como la multitud que antes le habían dicho: bienvenido el que viene en el nombre del Señor, y después crucifícale, crucifícale. Dios quiere, hermanos, hombres
con un pensamiento firme. Con un pensamiento firme. Dios no quiere, hermanos, que seamos nosotros con pensamientos volubles. Dios quiere firmeza en los hijos de Dios. Y si vemos nosotros ahí en Santiago capítulo 1, hermanos, versículos 6 al 8, nos dice claramente ahí, donde habla de la fe. Ya lo tienes ahí, hermano Jesús. Donde dice, pero pida con fe, no dudando nada. Ese es. ¿Sí? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante al onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermanos, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara, hermanos, y lo vemos precisamente en la pregunta: ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? ¿O cuál fue la razón de que Jesús fuera a la ciudad de Jerusalén? Está en los versículos 1 y 6. Dicen los versículos 1 y 6: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos, dice el Señor a sus discípulos. ¿Qué veo yo aquí, hermanos? Así en forma simple. Yo veo aquí que el que viene entrando montado sobre un pollino es profeta, es rey y es Dios. Es profeta, es rey y es Dios. Nadie, hermanos, nadie le dijo que en tal lugar estaban allí algunos animales amarrados. Él simplemente, el Señor, mis amados hermanos, como Dios sabe y supo dónde estaban aquellos animales que estaban preparados para Él y para llevar a cabo, hermanos, la gracia de la salvación del hombre. El Señor Jesucristo, hermanos, viene entrando a Jerusalén sobre el pollino. Es un verdadero Señor y Rey. Él nunca se proclamó rey. Lo llamaron rey la multitud. Fueron los magos en su nacimiento y después la multitud. En Mateo capítulo 2, del 1 al 2, lo habla claramente, hermanos. ¿Qué dice ahí, hermano Jesús? Cuando Jesús nació en Belén de Judá, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Nadie, hermanos, nadie puede darte un corazón. Nadie puede darte un corazón contrito y humillado, sino solamente el Señor Jesús, por la salvación que nos ha dado Él. Yo como creyente y como predicador de la palabra de Dios, yo estoy seguro plenamente, mis amados hermanos, que Dios es lo que es: un Dios de amor, un Dios salvador, un Dios eterno, por lo que la vida que nos da cuando nos acercamos a Él es una vida eterna. Sin embargo, mucha gente no lo cree así, pero los que hemos tenido, hermanos, la bendición de saber quién es Dios en realidad,
y los que nos hemos acercado al Señor para entregarnos completamente a Él, entregarle nuestra vida, entregar nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser, sabemos y hemos experimentado que ese Dios es un Dios, mis amados hermanos, que formó la tierra, los cielos y que nos hizo a nosotros mismos como personas. Así terminando, muy sencillo. La otra pregunta es, en la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, ve a un Señor Jesús triunfante y victorioso, según los versículos 7 y 9, dice así: y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Antes de que entrara Jesús a Jerusalén, mis amados hermanos, había tenido algunos eventos muy importantes, milagros muy importantes. Su bautismo, donde vemos que en el momento del bautismo de Jesús por Juan, dice la palabra que vino el Espíritu Santo como paloma, y luego la voz que se escuchó del cielo, que el Padre dijo: este es mi Hijo amado, y en él tengo complacencia. El bautismo de Jesús por Juan. La tentación en el desierto, hermanos, donde el mismo Señor Jesús, mis amados hermanos, comenzando ahí su ministerio, venció todas las tentaciones y nos hizo ver, nos hizo sentir, mis amados hermanos, que Jesús no solamente es Dios, sino también Jesús hombre. Donde Él tuvo sed, donde Él tuvo hambre, donde Él tuvo sueño. Y ahí es donde vemos, mis amados hermanos, cómo Jesús se identificaba con nosotros para hacerse Él como nosotros. Pero también lo vemos más adelante levantando a los ciegos, levantando a los cojos, levantando a los muertos, dándole vida a aquellos que necesitaban vida y necesitaban ser sanados. Sin embargo, hermanos, no era un hombre, cualquier hombre. Su mirada de Jesús en ese momento estaba puesto en Jerusalén. Su padre lo estaba conduciendo, como lo dije antes, rumbo al sacrificio por usted y por mí. Isaías 53, del 3 al 6, nos lo dice claramente, hermanos. Y gracias a Dios, mis amados hermanos, que ese sacrificio de Cristo, estaba usted y estaba yo también al mismo tiempo. Que en Él, mis amados hermanos, Dios puso sobre Él todas las cargas del pecado. Y todos nuestros pecados, el Señor Jesucristo lo cargó sobre Él. Y nos hizo ver, mis amados hermanos, que en la crucifixión de Él, allí fue precisamente la victoria y la salvación del hombre. ¿Qué dice Isaías capítulo 53 del 3 al 6, hermano? ¿No? ¿Sí ya? Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hasta ahí nada más, ¿verdad? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea el Señor, hermanos, que su sacrificio fue para que nosotros nos acercáramos a Dios, y en él recibimos la vida eterna. Ahora, ese Cristo que entra a Jerusalén con aquellos gritos, venid, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él es el mismo que sale victorioso. ¿Dónde vemos la victoria de Jesús? En todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento. En los 4 evangelios, donde vimos la gloria de Dios a través de su amado Hijo, el Señor Jesucristo, que envió a este mundo para dar su vida en rescate nuestra. Número 3. La entrada de Jesús a Jerusalén fue para darse a conocer y a buscar lo que se había perdido. Su entrada fue precisamente para darse a conocer y a buscar lo que se había perdido. Versículos 10 y 11 dice así: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Dice, para Jesús, Jerusalén, hermanos, era muy importante. Razón por la cual el Padre lo llevó ahí. Razón por la cual Jesús nació precisamente en los entornos de Jerusalén, que fue en Belén de Judea. Para Jesús era tan importante Jerusalén, a pesar de los pesares, Dios lo llevó ahí. ¿Por qué es importante para Jesús? Ahí fue llevado de niño para ser entregado el templo. Otra, ahí asistía para las fiestas. Otra, allí predicó muchas veces, pero también muchas veces fue rechazado. Y eso nos duele. Nos duele. Sin embargo, eso que pasó con Jesús y en él estaba precisamente predicho que así tenía que ser. Mateo 23, 37 al 39, donde habla precisamente de los hay. Hay de vosotros, fariseos hipócritas. Hay de vosotros, escribas. Hay de vosotros. Ahí están los ayes ahí, hermanos. Hay una similitud. Hay una similitud de la entrada de Cristo Jesús, hermanos, a Jerusalén, con nuestra entrada al cielo. Qué bonito es esto. A mí me encanta ver eso, ¿no? ¿Por qué? Porque aquella Jerusalén donde entró Jesús fue donde él nació, fue donde él creció y fue donde él predicó muchas veces, pero que muchas veces también fue rechazado. Esa Jerusalén espiritual tiene una similitud con la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén, donde fue recibido con aquellas palabras: bendito el que viene en el nombre del Señor. El día que partamos, que no sabemos cuándo, ojalá no sea pronto, escucharemos aquella voz de Jesús que nos ha de decir: venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado antes de la fundación
del mundo. A usted y a mí, el Señor Jesucristo nos dirá eso. Venid benditos de mi Padre y hereden el reino de los cielos. La entrada de Cristo a Jerusalén es la preparación del camino a la salvación para la no condenación. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias a Dios, hermanos, por esta semana en la que estamos, casi. Ese día y estos días nos alegraremos y le diremos a Dios: Señor, gracias por el sacrificio de tu amado Hijo, el Señor Jesús, que por medio de ese sacrificio tengo vida y vida en abundancia. Padre, te doy gracias, Señor, porque nos permites, Padre Santo, reconocer, Señor, ese sacrificio tuyo, donde sinceramente, Padre Celestial, entendemos y entendimos, Señor, que tu amor, Padre Santo, es un amor singular, que quienes se acerquen, Padre Santo, a ti, con un corazón, Señor, deseoso, Padre, de recibirte, Señor, como el Salvador de su vida, tú tienes, Padre Santo, esa promesa de darle, Señor, la vida eterna allá en el reino de los cielos. Gracias, Dios, por lo que tú has hecho en nuestra vida. Reconocimos nuestro pecado, Señor, y acudimos a ti. Y tú, Padre Santo, nos tendiste la mano, nos abrazaste, Señor, y nos dijiste: el que viene a mí, no lo rechazo. Y gracias, Dios, por esta bendición tuya que nos has dado, Señor. Y que seguimos, Padre Santo, con esto, con la alabanza, Señor, a tu bendito nombre, a darte la honra, la gloria y la alabanza, Padre, hasta que tú, Señor, nos digas que hasta aquí. Pero gracias, Padre, porque allá también en el reino de los cielos también seguiremos, Señor, alabándote. Y lo más precioso de Dios es verte, Señor, tal como eres. Gracias. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor.